fundamental. Un derecho fundamental es aquel que es inherente a la existencia del ser humano. Si no es así, solo es un derecho procedimental. Si está dentro de la Constitución o está dentro de la existencia necesaria de tu vida, de tu salud, entonces sí es un derecho humano. Entonces, son salidas. Y esa salida es un derecho subjetivo que tienen las partes procesales. Derecho subjetivo de que si me quiero ir me voy, si no me quiero ir no me voy. Y un derecho humano, quieras o no quieras, se tiene que respetar. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿por qué va a ser un derecho humano la apertura de un procedimiento abreviado? Solo es una salida, ¿no? ¿Es tan importante para tu existencia? Claro que no. Entonces, primeramente tengo que irme a qué se refiere un derecho humano. Porque si fuera un derecho humano, fuera un derecho mío, me voy al abreviado, quieras o no quieras, fiscalía, porque es un derecho humano. La interpretación que yo haría no era a favor del acusado. Lo que yo haría era una interpretación respetando derechos fundamentales, que puede ser de la víctima o puede ser del imputado, cualquiera de los dos. Lo que yo sí puedo tener facultades es hacer interpretaciones de la ley. Si yo digo, si es un delito de robo y veo que le estás dando 6 años, vaya, como decían ayer, no sé si ayer o hoy, donde decíamos que hay unas causas acumuladas que son 4 y por cada una le están ofertando 2 años, 2 meses, 15 días en las 4, un total de 8 años, 6 meses. Entonces, yo digo, como tú lo estás ofertando, fiscal, y como tú lo estás aceptando, bien, doy legalidad al acto, dicto sentencia, 8 años, 6 meses. La pregunta es, ¿debiera hacer yo una interpretación, no para proteger tu derecho, sino porque tu petición está violentando las reglas del artículo 91 del Código Penal? ¿Sí? Aquí lo que tienen que hacer es imponer una pena por el delito mayor y hasta unas tantas partes por los otros delitos, según el artículo 91 del Código Penal. Lo otro es que también voy a proteger el principio de culpabilidad, que está previsto en el artículo 2 del Código Penal. Yo tengo que respetar ese principio, dice el artículo 2, no, el 3, donde dice: las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente la protección de bienes jurídicos y la readaptación social del acusado. Eso es lo que me está diciendo el 3, y dice el 2 textualmente: no podrá aplicarse pena alguna si la acción o omisión no han sido realizadas culpablemente. Ese no me interesa. El que me interesa es la medida de la pena no excederá de la medida de la culpabilidad de la gente. Ese es el que me interesa, del artículo 2. Esto es, mi personalidad me la forma la sociedad. Mi carácter y mi personalidad son dos cosas muy distintas. Una es una formación que yo tengo a través de la sociedad y la otra es que yo la tengo por mi naturaleza. Yo tengo factores exógenos y tengo factores endógenos, dice la psicología. Los factores endógenos son aquellos donde yo los traigo por naturaleza.
yo soy así porque mis genes, mi herencia, soy así y yo no puedo cambiar, porque no puedo cambiar mi origen. Y los factores exógenos son los factores que la sociedad me aporta para yo adquirir una forma de conducirme ante la sociedad. Es decir, que no puedes hablar de unos factores endógenos y exógenos aparte, los dos existen. Es decir, que yo soy así porque yo quiero ser así, o porque mi origen, mis genes me formaron así y porque la sociedad me formó así. Yo no tengo la culpa de eso. Entonces, si tú me estás poniendo una pena más allá de la formación de mis factores endógenos, es decir, de mi origen, de mis genes, y me estás imponiendo más allá de la forma cultural en que me desarrollo entre una sociedad, dándome 8 años, 6 meses, entonces me estás violentando el artículo 2. Me estás imponiendo una pena más allá de mi propia personalidad. Por eso, el grado de la culpabilidad está formado por esos dos factores. Si yo le diera 8 años, 2 años, 1 mes 15 días por cada delito, violento el artículo 2 del Código Penal, y se trata de concursos reales en este caso, violento el artículo 91, pero también estoy violentando el artículo 22 de la Constitución, que las penas tienen que ser proporcionales al delito cometido. Ahí es cuando se dice que las penas son justas. ¿Sí? Entonces, ¿estoy haciendo un razonamiento a tu favor, abogado? No, estoy haciendo un razonamiento que el artículo primero, segundo párrafo de la Constitución exige. ¿A quién estoy beneficiando? Yo estoy interpretando la ley. ¿Te gusta o no te gusta? Yo estoy haciendo una argumentación, pero que surge de la ley. Entonces, precisamente por eso en el caso de las penas, en los abreviados, yo le preguntaría a quien dijo 8 años, 6 meses, yo le preguntaría, oiga, pero vamos debatiendo sobre estos factores. O sea, Fiscalía, ¿cuáles son los factores que tú tomaste en consideración para concluir que se le debe dar la misma pena a cada uno de los delitos? Quiero que me lo expliques. ¿Por qué? Porque el artículo 202, me parece, decíamos, no sé si su fracción tercera, señala que la Fiscalía tiene que aportar datos probatorios que convenzan al juez sobre la existencia del hecho previsto como delito, su clasificación, su forma de participación, etc. Pero también, dice en el tercer renglón, también sobre las penas y concepto de la reparación del daño. Y si nos damos cuenta en las audiencias, decíamos, nada más se ocupan sobre el primer supuesto, no se ocupan en aportar datos probatorios que convenzan al juez como para decir, tienes razón, son 8 años, tienes razón, me convences. ¿Sí? Pero esos datos probatorios para convencer al juez nunca se dan. Solo se preocupan en acreditar el hecho. Ya acreditando el hecho, lo único que le tengo que preguntar, ¿te gustan 8 años? Ah, no, pues sí. Ya. ¿Ese es un medio de convicción para el juez, el que tú aceptes? Pues claro que no. No, Fiscalía, ahora arráncate a decirme de dónde surgen los 8 años. En uno de los abreviados que nos toca participar, decía la Fiscalía, era una violencia familiar, 241
Vice, fracción, no sé si tercera, aquella conducta que deja alguna cicatriz en la cara y eso, etcétera, cosas así. Se hace el planteamiento y también eran lesiones en la fracción primera. Primero se estaba señalando en la fracción, no sé, cuarta, quinta, que es cicatriz perfectamente notable en cara, y en el término constitucional se dijo no, porque ese dictamen pericial no cumple con los requisitos, como consecuencia voy a la fracción primera. El delito no deja de existir porque hay lesiones, es obvio, pero sí me voy a la fracción primera, porque de cualquier forma hubo alteración. Cuando nos vamos al abreviado, dice, por los dos delitos te propongo 4 años. Alcanzas el beneficio. Digo, al acusado, ¿aceptas? Sí, lo acepto. A ver, digo, si sumamos las penas mínimas de la violencia familiar más la de la fracción primera, ni aún así dan 4 años. Pero él lo está aceptando. Sí, pero si sumáramos ahora, le digo, vuelvo a reiterar, si sumáramos ahora las penas máximas de los 2 delitos, no nos dan 4 años. Sí, dice el acusado, pero tengo beneficios. Sí, pero yo no te lo acepto. Yo no te acepto esa opinión. ¿Es a lo que usted se refiere? ¿Debo hacer una valoración yo en ese sentido? Claro que debo hacer una valoración. Proteger los derechos fundamentales. Que los factores que se deben utilizar para la individualización judicial de la pena en la etapa de juicio, no creo yo que no se tengan que analizar entre ustedes para poder determinar que esa pena que me estás ofreciendo es justa. Claro que el juez no lo puede hacer en la sentencia, pero ustedes sí. Claro que ustedes sí tienen que hacerlo. Ahora, si vemos la discusión en cuanto a la existencia del delito, que ya no tengo ninguna duda, ahora entran a la polémica del cuánto de la pena, oye, ¿qué factores utilizaste? ¿Qué, cuánto? Nada de que, es que así me dijeron. No, nada de eso, porque el Ministerio Público tiene ciertas independencias, tiene capacidad para decir no. Claro que no, pues ¿cómo le vas a ofrecer tantos años a este cuate? ¿Sí? Digo, pensando en el principio de la humanidad de las penas. Entonces, si no tomas en consideración ustedes, Fiscalía y abogado, si no toman en consideración, están violentando quizás la teoría de la prevención especial y general, estarían violentando quizás el artículo 2 y 3 del Código Penal, y si es concurso real o ideal el 90 y el 91, y quizás el artículo 22 constitucional, y el de la humanidad de las penas. Si le imponen esas penas, son penas inhumanas, inusitadas, etc. Claro, yo no lo voy a hacer, pero yo sí voy a escuchar el debate de ustedes. ¿Sí? Ustedes son los que tienen que entrar en el debate. Ya entraron al debate sobre la existencia del delito, ya me queda claro. Ahora entrar al debate sobre cuánto de la pena. Por eso, en ese sentido, bajo el principio de buena fe, de lealtad, etcétera, en ese sentido va a decir, para mí es justo la ley. ¿Sí? Lo voy a proponer como fiscal. Ahora voy a entrar en polémica. Pero la polémica siempre la hacen allá afuera. No, es que ya discutimos esto y él ya aceptó. Claro que tiene que ser una discusión en audiencia para efecto de valorizar el juez. ¿No? Dicen, no, incluso ya lo discutimos allá afuera y llegamos a ese acuerdo. Aquí el problema de los abreviados tiene que haber una discusión, un debate sobre el quantum de la pena. Hacerlo ahí para que el juez escuche.
y que diga el juez, no, pues es justo lo que está proponiendo. Tengo independencia, yo puedo decidir si lo suelto o lo dejo. Pero lo voy a decidir bajo el aspecto de los datos probatorios, bajo el aspecto de los medios de prueba. Ahí es donde yo lo voy a decidir. Aquí no hay de que alguien me dice que lo deje y que hay que dejarlo. No, claro que no. Nosotros gozamos de esa independencia, de esa imparcialidad. Por eso cada juez decide lo que tiene que decidir y respetando obviamente el principio de congruencia. Que lo que yo resuelvo es porque está en causa. No puedo resolver lo que me dé la gana. Claro que no. Y yo no tenga por qué recibir indicaciones de arriba. A menos que el de arriba me ilumine, así pues sí, como... Sí, por eso. Si quien decide el cuánto de la pena lo llamo a juicio para que diga qué factores tomó en consideración para decir por qué me impone esta pena. Y si el fiscal, yo le pregunto, si tú le preguntas, oye, ¿por qué decidiste esa pena? Y si el fiscal me dice, es que ahí arriba me dijeron. ¿Qué no se supone que uno de los principios del derecho penal del nuevo sistema es que tú conozcas la causa? Porque si no la conoces, fiscal, te voy a sacar. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si no conoces la causa, si conoces la causa, tienes que decirme por qué llegaste a esa conclusión del cuánto de la pena. Hay muchas cosas en la realidad, jóvenes, que no nos deben afectar. No deben dirigir nuestro razonamiento jurídico, porque ese sería un obstáculo de llegar a una interpretación jurídica, porque eso sería distorsionar el sistema.